Hola, bendiciones a todos. Espero que se encuentren bien y cuidándose. Vamos al momento de la palabra y vamos a estar muy atentos a ella porque esperamos de que el Señor nos hable de una manera puntual, clara y como siempre relevante para nuestra vida. El tema de hoy, la importancia de la planificación en tu vida. Una vez más, la importancia de la planificación en tu vida. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida, creo que no hay nada más importante que nuestra vida. Y alguien podría decir, sí, hay cosas más importantes, pero de esta perspectiva, la vida es tan importante porque de la vida se desprende lo demás. Sin vida, evidentemente una persona está muerta y una persona muerta ya finalizó sus planes y su propósito. Ya no hay solución para ella. Pero cuando hay vida, por eso dicen por ahí, mientras haya vida hay esperanza, siempre la vida será lo más importante. Y cuando hablamos de planificar, entonces le estamos dando importancia a nuestra vida, de la manera debida, de la manera correcta. Y a veces hay muchos que están en contra o detractores de la planificación porque asumen ellos que al ser espirituales, entonces dicen cosas como lo que Dios quiera y lo que Dios tenga. Y evidentemente suena una frase bien interesante, una frase hasta muy romántica y con pareciera un alto contenido espiritual, pero yo diría que más bien la persona que no lo hace está faltando a darle la importancia correcta a su vida. Y finalmente nuestra vida está prestada por Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece a nuestro Dios. Es de Él mana la vida, del Señor. Es el hálito de vida el que justamente, o el hálito del Señor el que nos da vida. Y hablando de la importancia de la planificación en nuestra vida, hay un proverbio, el capítulo 19, versículo 21, en la versión Dios habla hoy, que menciona acerca de este tema. El hombre hace planes, pero solo se realiza el propósito divino. El hombre hace muchos planes, dice, pero solo se realiza el propósito divino. Bien lo interesante, porque aquí hay dos personajes, por así decirlo, o dos personas. El hombre, por un lado, y cuando menciona lo divino está, por supuesto, nuestro Dios. Y por parte del hombre entonces dice, hace muchos planes. Y por parte de Dios dice que el propósito de Él es el que se va a realizar en la vida de la persona. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice acerca de este tema, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, qué interesante, porque habla de eh, planes ilimitados, pero finalmente, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues el propósito del Señor. Entonces, si yo quiero que mis planes se realicen, este texto me está diciendo, la clave es que esos planes estén dentro del propósito. Por eso yo puedo definir entonces que el plan es humano. El planear es de hombres, planear es de humanos, ¿verdad? La parte de la planificación le corresponde al hombre y al creador el propósito. Por eso toda persona que viene a este mundo viene por un propósito, para un propósito y encarna un propósito. Es un propósito viviente. Y ese propósito tiene un origen en Dios. El propósito es divino. Por lo tanto, podemos, a manera de síntesis en esta primera parte, establecer estos elementos
para luego construir la plataforma de lo que se viene en nuestra enseñanza del día de hoy. Un plan es tener buenas intenciones en un proyecto que tendrá éxito o fracaso. Entonces, en este caso, si el plan es humano, por supuesto, en nuestra humanidad, esforzándonos y haciendo las cosas de manera apropiada y correcta, podremos tener éxito. Pero también como humanos podremos experimentar el fracaso a la hora de realizar nuestro plan, por muy buenas intenciones que tengamos, ¿verdad? Siempre que se establece un plan, el realizar un plan o el planificar no garantiza el éxito. También se puede experimentar el fracaso. Ahora, si se experimenta un fracaso teniendo un plan, para mí, entonces no es un fracaso como tal. ¿Por qué? Porque puedo evaluar. Y si evalúo, puedo sacar las conclusiones de por qué fracasé. Pero si dimos el mayor de los esfuerzos y hicimos todo lo que teníamos que hacer, entonces acumulamos experiencia. Luego, el propósito divino determina la asignación en la vida de cada persona. En este caso, esta parte le corresponde a Dios. Entonces, en la parte de Dios es establecer el propósito. Y eso en la vida de la persona va a determinar la asignación de vida que tiene esa persona. Por eso es importante entonces, como tercer elemento, someter tus planes al propósito divino. Y cuando tú sometes tus planes al propósito divino, vas a lograr que Dios oriente tu corazón y tus motivaciones. Y esta parte es importante porque habla de que Dios oriente tu corazón y tus motivaciones. ¿Por qué? Porque uno mismo se puede engañar, ¿verdad? Y pensar que tiene las mejores motivaciones y pensar que el corazón está en lo correcto. Y entonces la Biblia es clara cuando dice que nos podemos engañar a nosotros mismos. Por eso cuando hay un plan sometido al propósito de Dios, Dios nos ayuda a orientar nuestro corazón y que las motivaciones de lo que planeamos al estar encasilladas en el propósito de Él, entonces estén finamente eh, moldeadas por Él, por así decirlo, filtradas por Él. Qué importante esto. Entonces, estableciendo estos elementos, llegamos entonces a esta parte importante de la planificación. La planificación de vida como herramienta, pues es una herramienta valiosa que te ayuda a establecer metas. Escuche eso, a establecer metas y tomar decisiones informadas y trabajar hacia el futuro que deseas. Entonces, que si la planificación es importante, de eso se trata nuestro tema, la importancia de la planificación en tu vida. Que si la planificación es importante, por supuesto que es importante. ¿Por qué? Aquí hay por lo menos tres argumentos. Te permite y te ayuda a establecer metas, objetivos, hacia qué es lo que quiero alcanzar, pero al mismo tiempo tomar decisiones, pero no decisiones almáticas o de cualquier manera, o decisiones que terminan siendo reacciones a circunstancias y situaciones eh, específicas y se reacciona y a veces se piensa que son decisiones y es simplemente reacción a algo que aconteció. Pero se está hablando de tomar decisiones informadas, es decir, decisiones con conocimiento porque sé que hay un horizonte, un norte, un objetivo que alcanzar y luego trabajar hacia el futuro que deseas. Por supuesto, al cambiar el futuro, ¿cómo puedo cambiar el futuro? Pues trabajando en mi presente. Si yo quiero perjudicar o sabotear mi futuro, entonces yo saboteo y perjudico mi presente. Pero si yo quiero cambiar mi futuro con respecto a mi presente, trabajo de manera consciente en el presente. Esto es muy interesante. Y entonces aquí nace la gran pregunta y es, ¿por qué planificar? ¿Por qué planificar? ¿Qué tal si te preguntas un instante allí, ¿por qué planificar? Eh, yo creo que no es importante, diría alguien. Yo creo que a Dios no le agrada, diría el súper espiritual, ¿no? Yo diría el religioso. ¿Por qué planificar? ¿Y sabe que es tan importante planificar? ¿Por qué planificar? ¿Qué ventaja
permite a mí planificar, que me facilita a mí planificar. Y entonces vamos a ver por lo menos algunos elementos importantes de por qué planificar. ¿Por qué es importante planificar? Y aquí entonces el primero. ¿Por qué planificar? Porque te permite claridad de objetivos. Claridad de objetivos. Y en este caso, a la hora de la planificación de vida, la planificación de vida te ayuda a definir tus metas y tus prioridades de vida. Te va a permitir tener una visión clara de lo que realmente quieres lograr en tu vida a corto, mediano o largo plazo. Entonces, claridad de objetivos es definirte, no apuntarle a tantas cosas y terminas logrando nada. O apuntarle al aire y cuando se logre algo, creer de que estaba dentro de mis objetivos. Resulta que no, que la claridad de objetivos, cuando planificas, te va a ayudar a definir tus metas y prioridades. Y esto yo lo encuentro en la palabra del Señor, cuando en Proverbios 16:3 dice el proverbio, pon todo lo que hagas. ¿Cuánto? ¿Alguna cosa? ¿Una parte? ¿Lo que yo considero? No. Dice todo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Quieres que tus planes tengan éxito? Pon todo en las manos del Señor. Y entonces vas a ver cómo el éxito está garantizado. Un segundo elemento de por qué planificar es la palabra enfoque. Enfoque. Cuando planificas, el planificar te permite estar enfocado. Es como tener una hoja de ruta. Puedes concentrarte en actividades que estén alineadas con tus metas y esto te ayuda a evitar distracciones y a utilizar tu tiempo y energía de manera más efectiva. Entonces, en este caso, vas incluso al estar enfocado. Imagínate una hoja de ruta. En la antigüedad se, se usaban los mapas, ¿verdad? Y el mapa te permitía tener trazada la forma en que llegarías a tu destino, ¿verdad? El paso a paso, el camino. Hoy en día se usan los GPS, ¿no? El Google Maps, el Maps, el Waze y tantas otras aplicaciones hoy interesantes que hay, pero que también son hojas de ruta de manera digital. ¿Y eso qué te permite? Pues que te permite tomar la ruta más corta para llegar a tu objetivo. Y en algunos casos, algunos dispositivos que sirven para identificar el tráfico, te permite llegar a tu destino evitando el tráfico. Es decir, que te permite incluso ahorrar tiempo, utilizar tu tiempo al máximo. Y en este caso, cuando hablamos de enfoque, es concentrarte en tus actividades. ¿Y qué actividades? Voy a hacer lo que está alineado a mis objetivos, a mis metas. ¿Por qué? Porque en esta vida, mientras hay vida, hay tanto que hacer, pero ¿cuántas de esas cosas que estoy por hacer son las que tienen que ver con mis objetivos? Son las que tienen que ver con mis metas. Y yo diría que son las que tienen que ver con incluso mi asignación, hablando del propósito de Dios, que es también importante para nuestra vida. Además de eso, pues te permite evitar distracciones y te va a permitir ahorrar energía, ¿sabes? En este tiempo donde hay tanto cansancio acumulado, cansancio emocional, mental, físico, almático, entonces te permite ahorrar energía y eso te permite ser más efectivo. Y en la palabra apostólica, Pablo a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 2, dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y evidentemente el pasaje del consejo apostólico a la iglesia habla, por supuesto, de tener una mirada y una concentración en lo espiritual y no en lo terrenal, en lo celestial y no en lo mundano, es decir, lo del mundo. Pero vale la pena tomar esta expresión apostólica para hablar de concentración, concentrar su atención. Y me llamó la atención esa expresión,
cómo concentro mi atención, cómo me enfoco. Y ahí entonces, al tener enfocado, a estar enfocado, me va a permitir, no, quizás identificar cosas que no están bien, las quito, las saco. O otras cosas que quizás son buenas, pero que no son las que eh, realmente me permiten estar enfocado, porque al estar enfocado me doy cuenta que no tiene que ver con mi propósito ni con mi plan y les digo siguiente. Y aquí viene entonces una tercera palabra, un tercer elemento. ¿Por qué planificar? Y es porque nos permite tomar decisiones informadas. Qué interesante. Tomar decisiones informadas. Y lo hablábamos al principio. No cualquier decisión o decisiones reactivas. Decisiones reactivas. Decisiones reactivas no son decisiones, es una reacción a una acción. Y usualmente tenemos que reconocerlo, somos muy reactivos frente a las circunstancias, frente a los problemas, frente a los días, calendarios, frente a las metas, frente a los objetivos. Somos muy reactivos. Pero cuando tenemos conocimiento, es decir, información, entonces vamos a tomar decisiones basadas en ese conocimiento y en esa información. Entonces, al tener el plan, puedes tomar decisiones más informadas, por ejemplo, sobre tu educación, sobre tu carrera profesional, sobre tus relaciones, qué relación te conviene, qué no te conviene, qué tienes que estudiar, qué no tienes que estudiar, ¿verdad? Porque te encuentres estudiando algo para lo que tienes planeado o algo para lo que consideras que no es bueno o algo que no tiene que ver con tu afín, con tu propósito, con tu don, con tu talento. Y en este caso también en otros aspectos de la vida que son importantes. Y saber hacia dónde te diriges facilita la toma de decisiones coherentes con tus objetivos. Decisiones coherentes. Al ser decisiones informadas, por supuesto van a ser decisiones coherentes con tus objetivos. Y allí entonces la Biblia es clara cuando en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, expresa lo siguiente: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿En quién? En Dios pongo mi confianza y no en lo mucho que sabes. No en mi experiencia, no en mi conocimiento, sino en Dios. Y toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces, qué bueno tomar decisiones informadas. Y la primera información, el primer conocimiento que debo tener es qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este plan que estoy haciendo? O como hablábamos al principio, en este plan que estoy desarrollando o que estoy trazando, ¿está en el propósito de Dios? Y al estar en el propósito de Dios, entonces estoy poniendo mi confianza en Dios y no en mi plan, y poner solo mi confianza en el plan. Mi plan es poner la confianza solo en el conocimiento humano o en lo mucho que yo sé, y eso está condenado al fracaso. Y aquí entonces viene una palabra más, y es la palabra motivación. ¿Por qué planificar? Porque tiene que ver con motivación también. Cuando en la planificación de vida, la motivación puede proporcionarte un sentido de propósito, ¿sí? Un sentido de propósito y de motivación. ¿Qué es un sentido de propósito? Oiga, qué tremendo, porque yo sé qué es lo que Dios tiene para mí. Eso se llama propósito. Desarrollo el plan, trazo el plan. Al ir cumpliendo esos planes e ir desarrollando el propósito, eso va a generar en tu vida una motivación que no te la da nada más, ni nadie más. ¿Por qué? Porque al tener las metas claras te da algo por el cual esforzarte y te ayuda a superar los desafíos con una perspectiva a largo plazo. Alguien dijo: las cosas grandes se conquistan a través de pequeñas conquistas. Es decir, ¿quieres alcanzar algo grande? ¿Qué tal si empiezas con algo pequeño? Y la sumatoria de las cosas pequeñas te llevarán a esas cosas grandes. Hay gente que quiere alcanzar lo grande y desprecia lo pequeño. Nunca desprecies lo pequeño,
porque todo lo grande en Dios comienza pequeño. Y aquí Filipenses 3:14, otra palabra del apóstol Pablo, en este caso la iglesia de Filipos, dice lo siguiente: prosigo a la meta. ¿Y por qué prosigo a la meta? Dice, ¿hacia dónde? Sí, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es, no me detengo, no me detengo, no me detengo, no me detengo en mis victorias, no me detengo en mis derrotas, no me detengo en mis fracasos, pero tampoco me detengo en mis logros, prosigo a la meta. Entonces, lo lograste, come on, vamos a la otra, prosigue la meta, vamos al próximo escalón. Fracasaste o acumulaste experiencia porque hiciste una evaluación y un diagnóstico de lo que sucedió y entonces no te quedas lamentando tu error, sino que prosigues a la meta. Algunos le llaman a eso cometer errores inteligentes. Entonces, de ahí te levantas y prosigues a la meta. ¿Hacia qué? Hacia el premio. Porque finalmente ahí donde te quedaste postrado no es el premio, es una estación. Ahí donde lo lograste no es el premio, es tan solo una estación. Si lo lograste, es una estación para el premio que viene. Si fracasaste, es tan solo una estación. No te quedes ahí porque hay un premio superior que te está esperando. Y aquí incorporamos una palabra más, y es la palabra adaptabilidad. Adaptabilidad. Y esta palabra tiene que ver con que aunque la vida puede ser impredecible. Sí, la vida, yo diría que no solo puede ser impredecible, la vida es impredecible, ¿verdad? Y los que estamos post-pandemia, la pandemia nos enseñó eso, las cosas repentinas, ¿no? Los cisnes negros que aparecen en la vida, las cosas repentinas que nadie planea que aparecen. ¿Verdad? Nadie planea enfermarse. Nadie dice este año me voy a enfermar. Nadie dice este año voy a experimentar bancarrota. O nadie dice este año tengo unas ganas de divorciarme. Por supuesto, en términos coherentes, ¿verdad? Es decir, la vida es impredecible. Aparecen cosas de manera repentina de la noche a la mañana. Pero una planificación bien estructurada te permite adaptarte a cambios inesperado de manera efectiva. Es decir, la planeación no te permite inmunidad a lo inesperado, pero te permite responder de una manera más efectiva a esas cosas inesperadas. Puede ajustar tus metas y estrategias según sea necesario. Y aquí entonces la parte bíblica es Proverbios 19:21. Me encanta que estamos tocando muchos proverbios, pero es que Proverbios es un libro de sabiduría. Y en este caso, el versículo 21 del capítulo 19 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo leíamos al principio. Entonces, pastor, ¿qué hago? Haz los planes que quieras. Sí, pero finalmente el propósito del Señor prevalecerá. Y si hice un plan y no se cumplió, finalmente se cumplió lo que el Señor tenía para ti. Y lo que el Señor tenía para ti siempre va a ser mejor que lo que tú tenías. Y aquí entonces incorporamos una palabra más, gestión del tiempo. Y es la penúltima palabra, gestión del tiempo. Y esta palabra es muy interesante porque, ¿cómo así? ¿Yo puedo administrar el tiempo? ¿Es posible gestionar el tiempo? Pues sí, claro que sí. Un plan de vida puede ayudarte a gestionar tu tiempo de manera más eficiente. Entonces, ¿por qué es importante planificar? Porque te permite gestionar tu tiempo, administrar tu tiempo de manera eficiente. En otras palabras, cuando estás enfocado, tienes un plan, cuando has desarrollado una tarea, entonces, o mejor, tienes planeado una tarea y la quieres desarrollar, entonces vas a darle la importancia al tiempo, que es tu recurso más valioso. El tiempo, alguien dijo por ahí, el tiempo es oro. Yo diría que el tiempo, más que oro, el tiempo es vida, ¿verdad? Porque además de que el tiempo vale, no solamente vale el oro, vale tu vida. Es decir, hace un minuto eras más joven que el minuto de hoy.
y dentro de un minuto serás más viejo que el minuto presente. Qué interesante eso. Entonces vamos a aprovechar el tiempo cuando lo gestionamos de manera adecuada. Al saber cuáles son tus prioridades, puedes asignar tiempo, escuche eso, y recursos de manera adecuada. Es decir, que hasta en la parte financiera, cuando gestionas el tiempo, entonces tú tienes prioridades y vas a añadirle vida. Vida es tiempo y vas a añadirle recursos. ¿Por qué? Porque si el tiempo es oro, recursos, le añades recursos. ¿Y por qué vida? Porque la vida es tiempo, entonces, o el tiempo es vida, entonces también le añades esos recursos de manera adecuada. Y el Salmo 90:12, el salmista lo expresa de manera extraordinaria. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me encanta este salmo de manera personal porque no dice el salmista, enséñame a contar la plata, Señor, o enséñame a contar mis problemas, o enséñame a contar mis derrotas. No, habla de enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué a contar nuestros días? Porque la Biblia dice que nuestros días son como la flor del campo. Hoy nace, mañana se marchita. Que es como la neblina, como la niebla, que hoy sale y el sol sale mañana y la disipa. Es decir, que nuestros días son tan rápidos y pasan tan rápidos que si queremos dejar un legado o un impacto a esta generación, nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, enséñanos a contar nuestros días. Y por último, ¿por qué es importante planificar tu vida? Porque va a generar en ti bienestar, un bienestar general, un bienestar integral, un bienestar holístico. Y esto tiene que ver con tener una visión y trabajar hacia metas significativas puede contribuir a tu bienestar general. Claro que sí, porque tienes una visión, trabajas hacia tus metas significativas. Entonces, al tener tu visión y trabajar en tus metas y verlas cumplidas, eso te va a hacer sentir un placer extraordinario, porque te hace sentir pleno, lo estoy logrando. Y eso te da una sensación de logro, de progreso, y eso puede tener un impacto positivo en tu salud mental y emocional. Mental y emocional, corazón y mente y alma. Qué interesante esto, ¿verdad? Jeremías 29:11 es un texto hermosísimo que muchas veces lo hemos escuchado. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Y qué planes? ¿Qué planes tiene? Planes de bienestar. No cualquiera planes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles, escuche, un futuro y una esperanza. ¿Qué planes tiene el Señor? Bueno, la Biblia dice planes de bienestar, es de bien, de estar bien, de bienestar, no de maldad ni de calamidad. ¿Para qué? Para darles un futuro. Es decir, el único que puede asegurar nuestro futuro es Dios. Y la única manera de asegurar tu futuro es en Dios. Y una esperanza, ¿verdad? La encuentras en el Señor. Entonces podemos concluir la importancia de la planificación en tu vida. ¿Por qué es importante? Recuerda que la planificación de vida no significa que todo debe ser estrictamente planificado. No, 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 tampoco es, bueno, y en este minuto voy a hacer y en este, no, 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 no. Eso es ser esclavo de la agenda, ser esclavo del reloj. Y Dios te llamó a libertad. Entonces, cuando hablamos de planificar tu vida, significa de tener todo organizado y por supuesto planificado, pero en algún momento permitirte la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿verdad? Así como es de importante planificar, es importante ser flexibles, porque habrá cosas que ajustar en el camino, en el camino. Como el ejemplo que te daba al principio, cuando usas el GPS. Entonces, muchas veces el GPS, tú marcas la distancia y te dice 1 hora para llegar a tu destino. Y en el camino, él muchas veces usa en español la palabra recalcular, recalculando. ¿Por qué? Porque encontró una ruta donde no hay tráfico y esa ruta va a ahorrarte tiempo. Y si ahorras tiempo, ahorras energía. En este caso también en el vehículo ahorras gasolina, ¿verdad? Y eso es energía. Entonces en tu vida
te permite, por supuesto, ahorrarte energía, desgaste, cansancio, ¿verdad? Que puedes invertirle a otras cosas, esos recursos financieros o de tiempo en otras cosas importantes. Entonces, eso habla de flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, planificar tu vida es más bien una guía que te ayudará a tomar decisiones, no es una esclavitud, es una guía, una guía. ¿Para qué? Para tomar decisiones conscientes y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria, que es lo que finalmente Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Qué lindo saber que es importante planificar y que nosotros como seres humanos nos corresponde planear, pero que esos planes se ajusten al propósito de Dios. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo yo sé cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tiene que ver, es una palabra para otra clase, para otro tema, para otra enseñanza, para otra predicación. Y es esta. Te doy solamente dos. ¿Qué te apasiona? Alguien dice, eso que te apasiona tiene que ver mucho con tu propósito. Y en otra ocasión escuché a alguien decir, aquello que estaría dispuesto a hacer incluso gratis, tiene que ver mucho con tu propósito. Por supuesto, eso es un tema mucho más amplio del propósito, pero te dejo esos dos tips aquí como conclusión acerca del propósito. Asegúrate de que todo lo que planifiques y tus planes estén allí, dentro del propósito de Dios, y tus planes tendrán éxito. Planear nos corresponde a nosotros, el propósito es de Dios. Planea y entonces vas a ver que es importante hacerlo cuando veas que vas a lograr ahorro de energía, ahorro de recursos y la satisfacción de haber alcanzado lo que te has propuesto. Bendiciones.